perdidos. Los amamos a la luz, los amamos a la luz. Los desenfocados, los que estaban perdidos. Y aún, levántate entre los muertos. Los que estaban separados del cuerpo, separados de su familia, separados de su propósito. Les amamos de muerte a vida. Vengan a la luz, vengan a la luz, vengan a la luz de Cristo. Alguien puede declararse a la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Y todo se levanta tu voz y declara que todo se ordena. Todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena. Declaramos una vez más, todo se ilumina. Todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz Que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina. eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con la alegría y fiesta, Donde quiera que nos esté viendo o escuchando, un saludo desde este lugar donde hacemos estas reflexiones, Jocotenango, del departamento de Zacatepeques, Iglesia Cristiana Verbo Antigua. Así nos seguimos llamando. Estuvimos por muchos años ubicados en la antigua Guatemala y pues nos quedamos con ese nombre. Para hacer esta reflexión, pensaba en unos buenos años de mi vida, particularmente después de la adolescencia y como parte de mi juventud, en la que tomé conciencia en una u otra medida, en una pequeña medida diría yo ahora, de la vida, y empecé a contemplar, a ver las crisis en mi alrededor, pero particularmente las de mi corazón, y como resultado de eso yo en lo personal llegué a una conclusión. Parecía como lo puedo expresar, que no me aguantaba a mí mismo, ¿verdad? Las inquietudes de mi corazón, quién soy, para qué estoy en la tierra, porque me recuerdo cuando estudié ya básicos y diversificados, no me hice esa pregunta en primaria porque, pues, entre comillas, aunque fui a estudiar y gané bien mis años, un poquito a la fuerza, empujado por mis padres y motivado por mis padres, pero ya en básicos que ya estaba yo un poco más consciente a los 13 años, la pregunta que me hice: ¿para qué estoy estudiando? Ignorando con
completamente lo que son los planes de Dios para la vida. Y una vez a los 18 años me gradué y empecé a trabajar igual. La siguiente pregunta que se añadió fue: ¿para qué estoy trabajando? Así que un tiempo en mi vida, lo cuento tal vez con un poco de vergüenza en cierta medida, que yo decía: no me aguanto ni a mí mismo, así que mucho menos estaba yo para aguantar las situaciones de los que me rodeaban en la familia, en la casa, y naturalmente después se mis compañeros de estudio en básicos y diversificado, pero ahí tuve buenas amistades, buenas relaciones con los amigos, y luego en el trabajo. Pero de todas maneras uno tiene, en medio de esos pensamientos del corazón y ese sentir que hay en la vida, pues uno sigue viviendo en la familia y uno sigue compartiendo en compañeros de estudio y con el trabajo. No me aguantaba a mí mismo. Así que al pensar en esta reflexión a la que puse el título de Guardianes, no me quedó más que pensar en esos momentos en la vida en que yo pensaba: si yo no me aguanto a mí mismo, ¿a cuenta de qué, verdad, tengo que aguantar la vida de los demás? Así que quisiera leer un versículo en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Estas palabras las pone el escritor en boca de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, Caín respondió: no sé. No se quiso hacer responsable de lo que había pasado, de lo que había hecho, y aunque sabía dónde estaba el cuerpo de su hermana, dijo: no sé. Y lo siguiente que hace Caín es devolverle una pregunta a Dios. Le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así que titulé esta reflexión Guardianes, ¿verdad? Hay un llamado en toda la escritura bíblica, en todos los textos bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, en una u otra medida, ahí diseñado por todos los escritores bíblicos como parte del plan de Dios. Ahora lo miro en esa dimensión, a que nosotros consideremos nuestra vida no solo desde el lado lo individual, ser individualista, sino consideremos nuestra vida en el contexto real en el que crecemos, principalmente de una familia, y luego en el contexto también de las amistades, del vecindario, las comunidades, el país donde vivimos, y por supuesto en una u otra medida en el contexto de todas las naciones del mundo. Las inquietudes, viendo un poco de noticias, y no solo ahorita sino a través de los años, la gente que decide desde los países de Centroamérica, naturalmente de México y de otros países del mundo, emigrar no solo para los Estados Unidos en búsqueda de lo que en el caso de los Estados Unidos le llaman el sueño americano. De algunos países de Sudamérica sé que viaja mucha gente a Europa, particularmente España y también otros países, en búsqueda de una vida mejor. Pero pensaba en las noticias de nuestro tiempo y todos esos inmigrantes que salen de Centroamérica, se unen gente también de otros países de Sudamérica, y que se atreven a pasar estos países. Guatemala se ha convertido en un puente para poder luego llegar a México, y naturalmente el puente más natural y más cercano a los Estados Unidos es México. Y pensaba en toda esta gente que deja su casa, sus familias, y que luego tiene que tener la expectativa, ¿verdad?, de que los países por donde pasan, en nuestro caso Guatemala y luego México y la frontera con los Estados Unidos, pues se encuentren gente que se conviertan al final de cuentas, sabiéndolo o no sabiéndolo, en guardianes, en cuidadores de esta gente, que algunos solo adultos, algunos jóvenes y algunos adultos pues se toman la libertad de llevar a sus hijos o a otros niños con ellos, pensando, diría yo, lo que entiendo, que eso les hará tener mayor misericordia de los países por donde van al contemplar a los niños, y la necesidad de que para ellos también sea guardado su vida, ¿verdad? Y la pregunta que Dios le hizo
a Caín, ¿dónde está tu hermano?, es una buena pregunta para hacernos nosotros y considerar en el contexto de ser ciudadanos de Guatemala, pero ciudadanos del mundo y compañeros, hermanos de toda la humanidad, para convertirnos en lo que Dios siempre ha querido, en cuidadores, en guardadores, en guardianes de aquellos que nos rodean. Así que la primera cosa que quisiera mencionar como parte de esta reflexión es el hecho de que hay un llamado a la responsabilidad con la familia. La pregunta que Dios le hizo a Caín, obviamente ellos los primeros hijos de Adán y Eva, tenía que ver directamente con un familiar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Verdad? Hay una responsabilidad entendida en el contexto de familia, en el caso de los hijos a medida que avanzamos con el correr de los años, y en el caso de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio, o de un padre que está al frente de sus hijos solos, o de una madre que está al frente de sus hijos solos, o de un tío, una abuela, un hermano que está a cargo de familiares, de hermanos. Hay un llamado a entender que Dios nos está llamando a un compromiso, a la responsabilidad con la familia. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus padres si somos hijos? ¿Cómo están tus hijos si son padres, o si es un padre o una madre? ¿Cómo está la familia? Hay un llamado a desarrollar, a cultivar un interés genuino, y naturalmente la familia es el lugar por excelencia donde crece eso, ¿verdad? El interés genuino, sincero de nuestros padres, de los padres invirtiéndose en la vida de los hijos para que nosotros podamos crecer de una manera saludable. Hay un llamado en toda la Escritura, allá en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 5:8, para proveer principalmente, dice, para los que son familia en la sangre. Si alguno no provee, dice escribe Pablo a Timoteo, si alguno no provee para los de su propia casa, para los de su familia, Pablo, el escritor bíblico, compara: es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así que parte de nuestra confianza, de nuestra creencia y de nuestra fidelidad a Dios involucra el estar conscientes que Dios nos llamó a la responsabilidad con la familia. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están nuestros padres? ¿Cómo están nuestros hermanos, nuestras hermanas? ¿Cómo están nuestros tíos? Nos hemos ocupado, nos hemos interesado en este tiempo difícil que ha tenido Guatemala en saber cómo están ellos, y creo que este es un buen momento para reflexionar y decir: no lo he hecho en la medida que debo hacerlo, así que voy a ocuparme. Porque el que no provee, por supuesto, Pablo está hablando de lo material, pero incluye toda la vida. El que no provee para los de su casa, para los de su familia, dice Pablo, lo compara: es peor que un incrédulo, es peor que alguien que no cree en Dios. Es peor que alguien que no sabe o no conoce, o aún conociendo las Escrituras no lo practica, y dice: y ha negado la fe. Porque nuestra confianza en Dios, nuestra fidelidad a Dios se ve reflejada en una gran medida en la forma que tú y yo atendemos esa responsabilidad que Dios nos dio en la familia con la función que tenemos. La segunda cosa que quisiera mencionar con esta reflexión de ser guardianes, o si utilizo la pregunta que le devolvió Caín a Abel: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La segunda cosa que quisiera mencionar es que también hay en la Escritura un llamado a la responsabilidad con el prójimo, o por el prójimo. Y quisiera ir al libro de Proverbios. Voy a buscar si quieres buscar ahí en tu Biblia, yo lo voy a leer en unos momentos, el libro de Proverbios. Espero haber copiado bien, y si no, pues menciono. Aquí está. Muy bien. Dice, voy a leer aquí algunos versículos de Proverbios 3. Dice el versículo 27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes que darle.
Y mire qué interesante, un llamado a la responsabilidad con el prójimo, a cuidar, a guardar, a ser guardianes, a ser protectores de aquellos que nos rodean. ¿Quién es nuestro prójimo? Nosotros podemos convertirnos o nos convertimos en prójimos de todos, en guardianes, en protectores de todos aquellos que ayudamos, aquel que está cerca nuestro o que está lejos nuestro. Recién enviamos un poco de los víveres de frijol en Caparina, que se reunió aquí en nuestras instalaciones de la congregación como parte de la iglesia, donado por personas, familias de la congregación. Recién lo enviamos para Guatemala para que fuera luego llevado a los damnificados en el área de las Verapaces. Allá nuestra familia Verbo en Cobán, Carchá, Chamelco, Cabón han hecho una excelente labor extendiéndose a los necesitados de su entorno, tanto de la familia en la fe como para otras personas. Y la escritura, el proverbista nos dice: no te niegues, no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviéramos la habilidad, la capacidad, cuando tenemos lo necesario para hacerlo. No digamos al que tiene necesidad, nuestro prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando ya tenemos algo con nosotros para darle. Mire, qué bendición es cuando aprendemos que una de las razones por las que Dios nos bendice, unido al hecho que Dios quiere darnos abundancia, que tengamos suficiente para nosotros y para proveer para nuestras familias, otra de las razones que podemos en la escritura es que Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición a los demás. Así que tenemos que estar conscientes que en la escritura, también hablando de ser guarda de la gente y protectores de la gente que nos rodea, nos anima, el Espíritu Santo nos quiere inspirar a que no nos neguemos, a que estemos conscientes, a no cerrar el corazón. Naturalmente los ojos también podemos cerrarlos al ver la necesidad de la gente, y mejor paso con los ojos cerrados, así no me doy cuenta que tiene necesidad y así no me hago responsable. No cerremos el corazón, no cerremos los ojos, porque al final de cuentas nosotros, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios y como seres humanos, lo quiero añadir así a propósito, somos responsables de aquellos que a nuestro alrededor tienen necesidad, padecen necesidad, tienen crisis en la familia, y tú y yo podemos extendernos. Yo diría no solamente en lo material, aunque eso también es básico y esencial para las personas, sino en todo sentido. Podemos orar por ellos, pedir a Dios por ellos, si son vecinos, si son de la comunidad, extendernos a ellos cuando podemos, visitarlos, o de lejos decirles: un Dios te bendiga, estoy contigo en esta crisis que pasaste, porque hay un llamado a la responsabilidad con aquellos que nos rodean, con el prójimo. Allá en el libro de Santiago dice la escritura que tenemos que ver la necesidad de la gente, pero de ropa o de comida, pero no solo debemos decirlo, bueno, que Dios te bendiga, que Dios te provea, sino si tú y yo tenemos de las cosas que esa gente necesita, seamos un poco desprendidos en ese sentido con lo que Dios nos ha bendecido en abundancia o suficiente, y vistamos al que tiene frío, y demos de comer al que tiene hambre, porque haciendo eso nos parecemos a Dios, nos parecemos a Jesús, y ese es el corazón de Dios para toda la humanidad: proveer para todas sus necesidades. Y la tercera cosa que quisiera decir como parte de esta reflexión de ser guardianes es el hecho de que también hay un llamado en la escritura a cuidarnos, a evitar la dureza de corazón. Allá en Mateo 24:12 hay una advertencia en la Biblia donde dice la escritura que a causa de haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? Puede pasar, pasó en el tiempo de Mateo, pasa a través de las generaciones, a causa de haberse multiplicado la maldad, o a causa de que la maldad a nuestro alrededor se multiplica, entonces dice: el amor de muchos se enfriará. Y cuando ese amor, ese sentir, esa percepción en el corazón que nos hace tener compasión de la gente, eso se enfría en nosotros, entonces nos endurecemos y nos privamos
de ser el corazón de Dios, los brazos de Dios, los ojos de Dios, de la gente que nos rodea, y nos privamos entonces de extendernos a los demás, y privamos a los demás también, diría yo, de recibir el amor, el calor, el afecto, el aprecio, la estima, la gracia, la misericordia de Dios nuestro Padre, porque entonces si tú y yo retenemos aquello con lo cual hemos sido bendecidos con abundancia o con superabundancia, o a veces aún de lo poco que tenemos podemos compartir con los demás, y entonces endurecemos el corazón y privamos a la gente de recibir ese amor de Dios a través nuestro, ¿verdad? No permitamos eso. Mire, tantas cosas, tanta maldad que hay en nuestro alrededor. Guatemala, duro decirlo, pero sí, hay de todo. Las noticias, ¿verdad? El otro día pensaba y comentaba con alguien, ya no miro noticias, pero hay noticieros que pasan la hora completa hablando de accidentes, hablando de asesinatos, hablando de violaciones, y no sé si tú has tenido otra experiencia, pero de vez en cuando, diría yo, los noticieros debieran tener unos 15 minutos, unos 20 minutos de las buenas noticias. Por supuesto tenemos que enterarnos de todo, y ni siquiera ahora tenemos que esperar los noticieros. Ahora a los teléfonos nos llegan las noticias de las cosas duras y fuertes que pasan en nuestro país, y muchas veces a causa de eso, las extorsiones que siguen a la orden del día, la gente que en lugar de dedicarse a trabajar se dedica a aprovecharse de otros. Entonces esas cosas, si no nos cuidamos, pueden hacer que nuestro corazón se endurezca, lo cual Dios no quiere, sino quiere que mantengamos nuestro corazón sensible, no cerrar los ojos ni el corazón a las necesidades de la gente que nos rodea. Y entonces no permitimos que el amor se enfríe, mantenemos esa compasión de Dios en el corazón, y entonces con libertad nos dedicamos a bendecir y a dar, ojalá fuera con manos amplias, a aquellos que nos rodean, si es que tenemos para hacerlo. Y si no tenemos, de repente nos podemos convertir también en mediadores, porque hay tanta gente que se extiende a dar a otros, y nuestras manos pueden ser instrumentos y canal de bendición para que de lo que otros tienen nosotros podamos bendecir a los demás, ¿verdad? Ahí en Proverbios 21:13 también hay una advertencia que nos dice que el que cierra su oído al clamor de los pobres, también él clamará y no será oído. Miren lo que dice, qué riesgoso es endurecer el corazón, qué riesgoso es que nosotros cerremos nuestro oído y no esté sensible nuestro corazón al clamor del que necesita, porque entonces nos puede pasar que cuando nosotros necesitemos y clamemos, no haya quien nos escuche. En otras palabras, sembremos bien. Sembremos con nuestros oídos abiertos, escuchemos el clamor y atendamos la necesidad de la gente que nos rodea, y entonces cuando nosotros tengamos alguna crisis o alguna necesidad, estoy seguro que Dios se encargará con abundancia de hacernos llegar aquello que necesitemos. Un llamado a la responsabilidad en la familia, un llamado a la responsabilidad con el prójimo, cuidar al prójimo, ser guardián del prójimo, un llamado también para evitar la dureza del corazón. Y quiero terminar esta pequeña reflexión diciendo que todo esto lo tenemos que ver en el contexto que es un llamado a la responsabilidad con Dios, porque al final de cuentas, de acuerdo a Génesis 4:9, quien pregunta es Dios. Y Jehová dijo a Caín, y Dios te pregunta a ti y me pregunta hoy a mí, ¿dónde? En lugar de preguntarnos dónde están nuestros hermanos, nos va a decir, ¿cómo están tus hermanos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu prójimo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo has guardado sensible para conmigo? Y tenemos el compromiso y la responsabilidad. Hemos aprendido, diría yo, a través de los años, que necesitamos caminar de acuerdo al corazón de Dios en su deseo de bendecir a la humanidad, ¿verdad? Cuando miramos a la gente a nuestro alrededor con necesidad y cerramos nuestro corazón en 1 Juan 3:17, si lo hacemos así, dice, y no nos extendemos a ayudar, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros si cerramos de nuestro corazón? De ninguna manera, porque el amor como
con lo que Dios nos ha bendecido como parte del fruto del Espíritu, nos permite, cuando lo cultivamos y desarrollamos en el corazón, extendernos a los demás. El amor de Dios mora en nuestro corazón cuando nos extendemos con amplitud de acuerdo a lo que tenemos para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestro prójimo, y en ese proceso cuidamos nuestro corazón de no endurecerse en consideración de la maldad que nos rodea. En última instancia, entonces termino de nuevo diciendo, es un llamado a considerar que nuestra responsabilidad básica es ante Dios, tratar de ser como Él y como Él actúa con nosotros. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque tú eres la mayor muestra para nosotros y el ejemplo tuyo como nuestro Padre y Jesús como nuestro Señor y Salvador, de extenderse hacia nosotros y ser guardián, ser cuidador, ser protector de nuestra vida. Que en nuestro corazón, por tu Espíritu, se mantenga viva, Señor, la llama para poder también extendernos a los demás y proteger y cuidar, guardar a nuestros familiares, a nuestro prójimo. Y a la vez, Señor, que por tu Espíritu cuidemos y evitemos al máximo endurecer en nuestro corazón, para que siempre nuestro corazón y nuestras manos se extiendan para bendecir a los demás en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído?
¿cómo irá? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.